A mediados del siglo XX, en Staten Island, Nueva York, se inauguró una institución llamada Willowbrook State School. Su propósito oficial era brindar atención y educación a niños y adultos con discapacidades intelectuales. Sin embargo, con el paso de los años, la cantidad de residentes aumentó mucho más allá de la capacidad para la que había sido diseñada. Durante las décadas de 1950, 1960 y principios de 1970, la institución llegó a albergar varios miles de personas. Informes de la época describieron dormitorios saturados, escasez de personal y dificultades para proporcionar atención adecuada a todos los residentes. En algunos edificios, decenas de personas compartían espacios reducidos durante largos periodos de tiempo. Uno de los aspectos más controvertidos surgió cuando se conoció que algunos residentes participaron en estudios médicos relacionados con la hepatitis. Los investigadores buscaban comprender mejor cómo se propagaba la enfermedad dentro de instituciones con alta densidad de población. Años después, estos estudios serían objeto de fuertes críticas éticas debido a las condiciones en las que se realizaron y a las dudas sobre el consentimiento otorgado por las familias. La situación permaneció relativamente desconocida para gran parte del público hasta principios de la década de 1970. En 1972, un equipo periodístico obtuvo acceso al interior de Willowbrook y documentó las condiciones de vida de los residentes. Las imágenes mostraban salas abarrotadas, personas sin supervisión adecuada y un deterioro evidente en diversas áreas de la institución. La difusión del reportaje generó una fuerte reacción pública. Organizaciones defensoras de los derechos de las personas con discapacidad comenzaron a exigir cambios inmediatos, mientras que funcionarios estatales enfrentaron crecientes cuestionamientos sobre el funcionamiento del centro. Poco después se iniciaron procesos judiciales y reformas destinadas a mejorar las condiciones de los residentes. Con el tiempo, el gobierno de Nueva York comenzó a trasladar a muchas personas hacia programas comunitarios y centros más pequeños. El número de residentes disminuyó gradualmente hasta que la institución cerró definitivamente en 1987. El caso de Willowbrook se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos de los problemas que podían surgir en grandes instituciones psiquiátricas y de atención especializada durante el siglo XX. Décadas después, sigue siendo estudiado como un punto de inflexión en el debate sobre los derechos, la atención y la protección de las personas con discapacidades. Puedes apoyarme suscribiéndote. El Hospital Estatal de Danvers fue considerado uno de los centros psiquiátricos más importantes de Massachusetts. Miles de pacientes pasaron por sus pabellones buscando tratamiento para distintos trastornos mentales. Sin embargo, algunas de las prácticas utilizadas dentro de la institución terminarían convirtiéndose en uno de los capítulos más controvertidos de la historia de la psiquiatría estadounidense. Entre las décadas de 1930 y 1950, muchos hospitales psiquiátricos comenzaron a aplicar procedimientos que en aquel momento eran vistos como avances médicos. Uno de ellos era la lobotomía, una operación que consistía en alterar determinadas conexiones del cerebro con la esperanza de reducir síntomas considerados graves o peligrosos. Danvers fue una de las instituciones que adoptó este procedimiento. Algunos pacientes eran seleccionados para la operación después de años de internamiento, especialmente cuando otros tratamientos no parecían dar resultados. Los médicos de la época afirmaban que la intervención podía disminuir episodios de agresividad, ansiedad extrema o comportamientos considerados problemáticos. Sin embargo, los resultados no siempre coincidían con las expectativas. Décadas después, antiguos pacientes y familiares comenzaron a compartir testimonios sobre las consecuencias que observaron tras las operaciones. Algunos describieron cambios profundos en la personalidad de quienes habían sido intervenidos. Personas que antes hablaban, reían o mostraban emociones pasaban a comportarse de manera mucho más apática o distante. Una mujer recordó que, después de la cirugía, un familiar parecía reconocer a las personas a su alrededor pero rara vez mostraba interés por conversar con ellas. Otro testimonio describía a un paciente que había perdido gran parte de la iniciativa que antes tenía para realizar actividades cotidianas.
La lobotomía no era el único tratamiento utilizado en Danvers. También se aplicaban terapias de choque con insulina, en las que los pacientes recibían dosis destinadas a provocar estados de inconsciencia controlada. En aquella época algunos médicos creían que estos procedimientos podían ayudar a tratar ciertos trastornos psiquiátricos graves. Otro tratamiento frecuente era la terapia electroconvulsiva. Aunque todavía se utiliza en circunstancias específicas bajo estándares modernos muy diferentes, las primeras versiones del procedimiento podían resultar mucho más agresivas que las actuales. Algunos pacientes recordaron las sesiones con temor, especialmente durante los años en que se realizaban con técnicas menos desarrolladas. Ex empleados señalaron que muchos de estos tratamientos se aplicaban porque las alternativas disponibles eran limitadas. Antes de la aparición de numerosos medicamentos psiquiátricos modernos, los médicos contaban con pocas herramientas para tratar enfermedades mentales severas. A medida que avanzó la segunda mitad del siglo XX, la percepción sobre estos procedimientos comenzó a cambiar. Investigaciones médicas, testimonios de pacientes y nuevas opciones de tratamiento llevaron a cuestionar muchas de las prácticas que habían sido consideradas aceptables durante décadas. Los registros históricos de Danvers muestran cómo una institución que buscaba tratar enfermedades mentales terminó formando parte de un periodo en el que algunos de los métodos más radicales de la psiquiatría fueron utilizados. Con la convicción de que podían ayudar a los pacientes, aunque sus consecuencias siguieran siendo motivo de debate muchos años después. Puedes apoyarme suscribiéndote. El Hospital Psiquiátrico Vivery fue inaugurado en Filadelfia, Estados Unidos, a comienzos del siglo XX. En sus primeros años funcionó como una institución relativamente pequeña, pero con el paso de las décadas comenzó a recibir cada vez más pacientes provenientes de otras instalaciones estatales. Lo que inicialmente había sido concebido como un centro de atención terminó convirtiéndose en una enorme institución que albergaba a miles de personas. Durante la década de 1940, la situación dentro del hospital empezó a llamar la atención de algunos trabajadores y periodistas. Diversos informes señalaron que la población de pacientes había crecido mucho más rápido que los recursos disponibles. La escasez de personal se volvió un problema constante y las condiciones comenzaron a deteriorarse. Uno de los testimonios más impactantes provino de empleados que trabajaron en la institución durante esos años. Algunos afirmaron que una sola enfermera podía llegar a ser responsable de decenas de pacientes al mismo tiempo. Esto hacía prácticamente imposible brindar atención individual o responder rápidamente a emergencias médicas. Las investigaciones también revelaron problemas graves de higiene. Fotografías tomadas dentro de algunos pabellones mostraban habitaciones superpobladas y pacientes viviendo en condiciones que muchos observadores consideraron inaceptables. En ciertos sectores, las camas estaban tan juntas que apenas existía espacio para caminar entre ellas. En 1946, el fotógrafo y periodista Charles Lord logró documentar parte de la realidad del hospital. Las imágenes publicadas causaron indignación pública. Mostraban pacientes sentados durante horas en salas abarrotadas, algunos vistiendo ropa deteriorada y otros permaneciendo largos periodos sin actividades o supervisión adecuada. Otro hecho preocupante fue la aparición de denuncias relacionadas con violencia entre pacientes. La falta de personal dificultaba el control de algunas áreas, y diversos informes señalaron que personas vulnerables podían pasar largos periodos sin la protección necesaria. Un ex trabajador recordó años después que algunos pabellones parecían funcionar únicamente para contener grandes cantidades de personas en lugar de ofrecer tratamiento efectivo. Según su relato, muchos pacientes pasaban gran parte del día simplemente esperando, sin acceso regular a terapias o programas de rehabilitación. A medida que aumentaban las críticas, funcionarios estatales realizaron inspecciones que confirmaron numerosos problemas operativos. Los informes describieron edificios deteriorados, falta de recursos médicos y una población que excedía ampliamente la capacidad prevista para la institución. Durante las décadas siguientes, Vivery se convirtió en un símbolo de los problemas del sistema de salud mental de la época.
Las denuncias continuaron acumulándose y las autoridades enfrentaron una presión cada vez mayor para reformar el funcionamiento de este tipo de instituciones. Más que por un único incidente, el caso de Biberry es recordado por la suma de problemas que persistieron durante años: hacinamiento extremo, falta de personal, deterioro de las instalaciones y miles de pacientes viviendo en condiciones que, según numerosos investigadores y testigos, estaban muy lejos del cuidado que se suponía debían recibir. En 1887, la periodista Nellie Bly recibió una tarea poco común de parte de su periódico: infiltrarse en un asilo psiquiátrico y documentar las condiciones reales en las que vivían los pacientes. Para lograrlo, fingió sufrir problemas mentales y adoptó una identidad falsa. Después de varios días actuando de manera extraña en una pensión, fue examinada por médicos y finalmente enviada al asilo para enfermos mentales de Blackwell's Island, ubicado en una isla del río oeste de Nueva York. Una vez dentro, comenzó a observar el funcionamiento diario de la institución. Según sus notas, muchas de las mujeres internadas afirmaban no padecer enfermedades mentales graves. Algunas aseguraban haber sido ingresadas por errores de diagnóstico, barreras del idioma o simplemente porque no tenían familiares que pudieran ayudarlas. Bly describió jornadas que comenzaban antes del amanecer. Las pacientes eran despertadas temprano y obligadas a permanecer sentadas durante horas en bancos de madera. Según su relato, hablar demasiado o incumplir ciertas normas podía provocar castigos o reprimendas por parte del personal. Uno de los aspectos que más le llamó la atención fue la alimentación. En sus informes escribió que la comida era escasa y de mala calidad. Describió pan duro, agua de aspecto dudoso y porciones que muchas pacientes consideraban insuficientes. También documentó problemas relacionados con la temperatura. Durante el invierno, algunas mujeres afirmaban pasar frío durante gran parte del día. Bly escribió que las pacientes recibían ropa limitada y que ciertas áreas del edificio resultaban especialmente incómodas durante los meses más fríos. En sus testimonios señaló además que varias enfermeras trataban a las internas con brusquedad. Algunas pacientes le contaron que tenían miedo de presentar quejas porque creían que nadie les creería una vez que habían sido catalogadas como enfermas mentales. Durante los 10 días que permaneció en la institución, Bly aseguró que cuanto más normal actuaba, más convencidos parecían estar algunos médicos de que sufría una enfermedad mental. Esta observación la llevó a cuestionar los métodos utilizados para diagnosticar a los pacientes. Tras abandonar el asilo, publicó una serie de artículos que más tarde fueron recopilados en el libro 10 Days in a MAD House. Sus reportajes generaron una amplia discusión pública y llevaron a las autoridades a examinar las condiciones existentes dentro de la institución. Las investigaciones posteriores confirmaron diversos problemas relacionados con la atención, la financiación y el trato recibido por parte de algunas pacientes durante ese periodo. A principios de la década de 1970, varias fotografías tomadas dentro de Lakeshore Village comenzaron a circular entre periodistas, investigadores y defensores de los derechos de las personas con discapacidades. Lo que mostraban era muy distinto de la imagen que la institución había proyectado durante décadas. Lakeshore Village había sido creada en 1911 en Nueva York para atender a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo. Muchas familias creían que sus seres queridos recibirían cuidados especializados y tendrían acceso a educación, atención médica y una vida estable. Sin embargo, algunos visitantes que lograron entrar al complejo describieron una realidad muy diferente. Uno de los testimonios más citados fue el de investigadores que recorrieron varios pabellones y encontraron habitaciones llenas de residentes sentados en silencio durante horas. Algunos parecían pasar gran parte del día sin actividades estructuradas. Las fotografías mostraban largas filas de camas y grandes salas donde decenas de personas convivían en el mismo espacio. Algunos familiares relataron que las visitas podían resultar impactantes.
Varias personas recordaron haber encontrado a sus parientes con dificultades para comunicarse después de años viviendo dentro de la institución. Otros afirmaron que era complicado obtener información detallada sobre las condiciones diarias de los residentes. Los investigadores también documentaron casos de personas que habían pasado prácticamente toda su vida en Leechworth. Algunos residentes habían ingresado siendo niños y seguían allí décadas después. En muchos casos, el hospital se había convertido en el único entorno que conocían. Uno de los aspectos que más llamó la atención fue que numerosos residentes no parecían recibir un tratamiento activo. Según varios observadores, gran parte de la rutina diaria consistía simplemente en mantener el funcionamiento de los pabellones y supervisar a una población demasiado grande para el personal disponible. A medida que se publicaban más fotografías y testimonios, comenzaron a surgir preguntas sobre cómo era posible que miles de personas hubieran vivido durante años en esas condiciones sin que el público general lo supiera. Las imágenes provocaron una creciente atención mediática y llevaron a nuevas inspecciones dentro de la institución. Al revisar los registros, algunos investigadores descubrieron que muchos residentes habían permanecido allí durante décadas sin perspectivas claras de abandonar el complejo. Para varias familias, la parte más difícil fue darse cuenta de que personas que habían ingresado como niños habían envejecido dentro de los mismos edificios.